A ver. Ok, Ok, ya sí, ahí ahí comenzó a grabar. podemos iniciar. ¿Podemos iniciar? Sí, puedes iniciar. Ok. Nuestra exposición habla sobre las infecciones quirúrgicas y el uso de antibióticos. No, no pasa. Ah, se pasa mucho. Perdón. Las infecciones quirúrgicas y el uso de antibióticos. En los pacientes quirúrgicos son particularmente vulnerables a las infecciones nosocomiales. Es por eso que las infecciones que van a afectar a pacientes de cirugía son conocidas como infecciones quirúrgicas. Dependiendo de dónde se den o cómo se produzcan, se van a clasificar en infecciones del sitio quirúrgico, infecciones del torrente sanguíneo y asociadas a una vía central, infecciones de las vías urinarias, neumonía asociada a hospitales o a ventilación mecánica. Aunque se suponga un alto riesgo de morbilidad y coste, las infecciones pueden en cierta medida prevenirse si todo el personal médico utilizara las medidas de bioseguridad requeridas para atender a este tipo de pacientes. Las incisiones quirúrgicas y las heridas traumáticas han de ser abordadas con cuidado e inspeccionadas a diario, y si es necesario, se han de cubrir utilizando una estricta asepsia. En la medida de lo posible, se deben evitar drenajes y catéteres. Los antibióticos profilácticos y terapéuticos deben utilizarse con moderación para reducir al mínimo la presión de selección de antibióticos y sobre todo para el desarrollo de patógenos multiresistentes a los fármacos. Los factores de riesgo de una infección van a estar ligados al huésped o a la genética. Los ligados al huésped nos recalcan que los potenciales agentes patógenos son ubicuos en el entorno. Esto quiere decir que pueden desarrollarse incluso en individuos totalmente sanos. Para que se produzca una infección, ellos deben tener una vía de entrada, ya sea un tejido lesionado, la incisión propia de la cirugía, el sitio de punción para un acceso vascular o un catéter permanente. La inmunidad innata y adaptativa suele estar deprimida y en gran parte esto es responsabilidad de los efectos del cortisol. Como otro efecto o factor de riesgo es la edad avanzada igual o mayor a 65 años. Y la hiperglucemia induce la disfunción de células inmunitarias, por lo cual también es un factor reconocido de riesgo para infección. Con lo que respecta a la genética, a la genómica del traumatismo y de la septicemia, hay muchos estudios que la ligan a la prolongación de la infección, más no como una causa 100% para producir una infección. Entonces, en la infección, la variabilidad genómica puede relacionarse con la susceptibilidad de la enfermedad o hacia la enfermedad. Las mutaciones en un solo punto de las estructuras de nucleótidos de los genes relacionados con la inflamación se han asociado a la predisposición de la septicemia. Entre estos tenemos genes relacionados con la inflamación, como es el factor alfa de necrosis tumoral, las interleucinas 1, 6 y 8. Tenemos la respuesta antiinflamatoria, donde intervienen los antagonistas de los receptores de interleucina 1 y 10, respuestas inmunitarias innatas por los receptores de tipo TOL4, y en el sistema de coagulación, la intervención del factor 5 y inhibidores activador del plasminógeno 1. Control de la infección. Los cambios patológicos han de ser identificados y tratados tan pronto sea posible. Es más, se dice que debe darse un tratamiento profiláctico dentro de las primeras 24 horas. Los catéteres de vías venosas centrales insertados bajo medidas de barrera subóptimas deben ser retirados y reinsertados si fuera el caso necesario, y obviamente esto va a depender del estado en el que se encuentra el paciente. La higiene de las manos sigue siendo el método más eficaz para reducir la propagación de la infección. Cualquier interrupción a las barreras, como hablamos anteriormente, causaría una puerta de entrada para los agentes patógenos, incisiones, catéteres percutáneos, catéteres urinarios o de las vías respiratorias. Los agentes patógenos más comunes son el Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, enterococos resistentes a la vancomicina y bacilos gram negativos multiresistentes, siendo estos últimos un gran obstáculo para los tratamientos. El cuidado de catéteres. Un cuidado óptimo de catéteres va a incluir evitar su uso cuando estos no sean innecesarios, una apropiada preparación de la piel con lo que respecta a la asepsia, la aplicación de medidas de barrera de protección durante la inserción, la adecuada elección del catéter,
una cobertura antiséptica o antimicrobiana, la colocación del apósito apropiado para catéteres permanentes, la retirada de un catéter tan pronto como sea necesario, y más aún si este de aquí no ha sido insertado en circunstancias ideales, como en un quirófano de urgencias de traumatología o en reanimación cardíaca. Aquí lo más optable es retirarlo antes de las 24 horas. Los catéteres venosos centrales no tunelizados y los catéteres de arteria pulmonar plantean un riesgo más elevado de infecciones del torrente sanguíneo de la vía central. Otros catéteres que también entrañan aumento del riesgo de infección son los tubos endotraqueales, los catéteres de toracostomía intercostal insertados en urgencia, los catéteres de la ventriculostomía para el control de la presión intracraneal y obviamente los de vejiga urinaria. Las infecciones específicas, donde hablamos de las infecciones en sitio quirúrgico, estamos indicando que las técnicas contaminadas introducen un minúsculo considerable de bacterias en la cavidad corporal normalmente estéril, pero durante un tiempo demasiado corto como para que la infección se establezca durante el acto quirúrgico. El riesgo de las infecciones en sitio quirúrgico crece al aumentar los factores de riesgo presentes y más aún si estos están ligados al paciente o al huésped, como son la edad avanzada, obesidad, malnutrición, la diabetes mellitus, hipocolesterolemia. La temperatura también está indicado como un factor de proliferación de infecciones. Una leve hipotermia intraoperatoria se asocia a un aumento de la incidencia de las infecciones en sitio quirúrgico después de cirugía programada de colon o diversas operaciones más. Las infecciones en sitio quirúrgico constituyen un diagnóstico clínico. Los signos y síntomas dependen de la profundidad de la infección y aparecen de forma característica en el día 4 o 5 después de la operación. Aunque hay infecciones en sitio quirúrgico necrosantes causadas por Streptococcus pyogenes o Clostridium muy frecuentes y estas pueden desarrollarse dentro de las primeras 24 horas de la cirugía. Las infecciones específicas, las más graves, especialmente las más peligrosas infecciones necrosantes de tejidos blandos, constituyen auténticas urgencias que requieren atención quirúrgica inmediata y se ha demostrado una tasa de mortalidad en aumento del 32 al 70% cuando el tratamiento se retrasa más de las 24 horas. Cuando la infección se limita a la piel y el tejido subcutáneo subyacente, puede bastar con proceder a la apertura de la incisión y la aplicación de cuidados a la herida a nivel local. El tratamiento de antibióticos por las infecciones en sitios quirúrgicos incisionales superficiales están indicados solamente para el eritema que se extiende más allá del borde de la herida o para signos sistémicos de infección. La neumonía postoperatoria. Los pacientes quirúrgicos son especialmente sensibles a la neumonía, sobre todo los que requieren ventilación mecánica. La neumonía asociada a ventilación mecánica, definida como la neumonía que se registra entre las 48 y 72 horas después de la intubación endotraqueal, es una infección muy general en UCI. Se podría decir que es la más frecuente entre los pacientes de cirugía y traumatología. Entre las estrategias farmacológicas destinadas a reducir a mínimo el riesgo de este tipo de infecciones, cabe citar la profilaxis de la úlcera por estrés, la descontaminación digestiva selectiva con antibióticos tópicos o sistémicos o antisépticos. La profilaxis puede administrarse durante un máximo de 48 horas para cirugías cardíacas. En todos los demás casos, el límite es de 24 horas. En caso de alergia a los betalactámicos, la clindamicina y vancomicina son sustitutivos aceptables para la cirugía cardíaca, vascular y ortopédica. La vancomicina se considera aceptable si existe justificación médica documentada de su uso en la historia clínica del paciente. En caso de alergia a los betalactámicos, las opciones aceptables son la clindamicina, magentamicina, una fluoroquinolona, metronidazol, magentamicina o una fluoroquinolona. En la cirugía de colon son aceptables la profilaxis oral y parenteral, por separado o combinadas. En caso de alergia a los betalactámicos siguen siendo las opciones la clindamicina, magentamicina y una fluoroquinolona, metronidazol, magentamicina o una fluoroquinolona y la monoterapia de clindamicina. Las infecciones del torrente sanguíneo o asociadas a una vía, las infecciones del torrente sanguíneo asociadas a una vía central
Estas de aquí ocurren cuando las bacterias ingresan al torrente sanguíneo a través de un catéter central. Un catéter central es un tubo largo y delgado que se inserta a través de una vena hasta llegar a la vena más grande cerca del corazón. Los pacientes en estado crítico requieren acceso venoso central de gran calibre. Cuando los catéteres se colocan en condiciones controladas, la técnica óptima contempla la preparación de la piel con clorhexidina, más eficaz que la povidina iodada. Máximas precauciones de las barreras y aplicación del protocolo formal para cuidado de catéteres. La tasa de mortalidad atribuible a los pacientes con infección del torrente sanguíneo se encuentra del 12 al 25%. De estas infecciones relacionadas con el catéter representan el 11% de las infecciones. Los organismos más frecuentes aislados de las infecciones en el torrente sanguíneo incluyen Staphylococcus coagulasa negativo con un 31%, Staphylococcus aureus, o sea sensible o no sea sensible a la meticilina, el 20%, Enterococos el 9% y Escherichia coli el 6%. También tenemos especies de Klebsiella en el 5% y especies de Cándida del 9%. Las infecciones de las vías urinarias. La bacteriuria asociada a catéteres suele deberse a la colonización de la flora normal. Pocas veces es sintomática y no suele causar fiebre ni infección secundaria del torrente sanguíneo, ni tan siquiera en pacientes inmunodeprimidos, salvo que exista una obstrucción de las vías urinarias, antecedentes de manipulación, lesión o cirugía urológica reciente. En la actualidad, en el marco de técnicas de prevención eficaz, se hace hincapié en la evaluación o corta duración del sondaje, menor a 48 horas para pacientes de cirugía programada. Los signos y síntomas tradicionales son disuria, tenesmo vesical, dolor en pelvis, fiebre o escalofríos. En la UCI, la mayoría de las infecciones de las vías urinarias guardan relación con catéteres urinarios y tienen su causa en bacilos gramnegativos nosocomiales y multiresistentes, distintos tipos de Escherichia coli, especies de Enterococcus y levadura. Cuando la evaluación clínica señala las vías urinarias como posible fuente de fiebre, deben evaluarse una muestra de orina mediante una microscopía directa de tinción Grigram y cultivo cuantitativo. Esta muestra no debe recogerse de la bolsa de drenaje directamente, sino que tiene que ser aspirada del puerto de muestra del catéter. Obviamente, sometida a una previa desinfección con alcohol del 70 o 90%. Las infecciones intraabdominales, estas de aquí, las vamos a clasificar como infecciones intraabdominales complicadas y las no complicadas, en asociación con el entorno comunitario o en asociación con el entorno hospitalario. Las infecciones intraabdominales constituyen un diversificado grupo de enfermedades frecuentes en la práctica quirúrgica. Sin embargo, en casos de infecciones intraabdominales complicadas de alto riesgo o adquiridas en el hospital, está indicado el tratamiento antimicrobiano provisional de amplio espectro debido al riesgo incrementado por patógenos multiresistentes. En casos de septicemia grave o shock séptico secundario a una infección intraabdominal, esto de aquí se va a denominar septicemia abdominal y la tasa de mortalidad es aproximadamente del 25 al 35%. El tratamiento de la septicemia abdominal depende de un adecuado drenaje físico o resección del foco de infección denominado control de la fuente, que en los casos más graves puede contemplar desde el drenaje percutáneo hasta la laparostomía consecutiva y abordaje por herida abdominal abierta. Y ya. ¿Aló? Bien, continuamos con el uso de los antibióticos. Empezamos por los principios de la farmacocinética y la farmacodinámica. Empezamos diciendo que la farmacocinética trata sobre los principios que rigen la absorción, la distribución y el metabolismo de los fármacos. Un concepto más básico en el ámbito de la farmacocinética es el de la biodisponibilidad o el porcentaje de la dosis del fármaco que alcanza la circulación sistémica. La biodisponibilidad es normalmente del 100% después de la administración intravenosa, pero se ve afectada por la absorción, el tiempo
el tiempo de tránsito intestinal y el grado del metabolismo hepático después de la administración oral. Se ve también la semivida, que es decir, el tiempo necesario para que la concentración sérica del fármaco se reduzca a la mitad, se refleje el aclaramiento y el volumen de distribución y sirve para la estimación de la concentración del fármaco. El volumen de distribución consta de la proporcionalidad derivada que no tiene un significado fisiológico en especial y que es independiente del aclaramiento o la semivida del fármaco. Es de utilidad para estimar la concentración plasmática del fármaco. El aclaramiento hace referencia al volumen de líquido a partir del cual un fármaco es eliminado completamente por la unidad de tiempo, bien por la distribución tisular o el metabolismo o la eliminación. El conocimiento del aclaramiento de un fármaco es importante a la hora de estimar la dosis necesaria para mantener una concentración estable. Con respecto a la farmacodinámica, esta es singular en el caso del tratamiento antibiótico, ya que se debe tenerse en cuenta algunas interacciones, como es el fármaco paciente, el fármaco microbio y el microbio paciente. La fisiología microbiana, el tamaño del inóculo, la fase de crecimiento microbiano, los mecanismos de resistencia, el microentorno y la respuesta al huésped son factores que se debe tener en cuenta. La siguiente, por favor. ¿No? ¿Me pueden pasar la siguiente diapositiva, por favor? No sé qué le pasa. ¿Ahí? Bien, con respecto a los parámetros de la farmacodinámica en un antibiótico, tenemos que la concentración inhibitoria mínima, que es la concentración sérica más baja del fármaco que inhibe el crecimiento bacteriano, esta se refiere a una inhibición mínima de un 90%. Sin embargo, ciertos antibióticos pueden anular el crecimiento bacteriano con concentraciones subinhibitorias. De acuerdo a esto, tenemos que los aminoglucósidos muestran poder antimicrobiano dependiendo de la dosis, mientras que los beta-lactámicos muestran una eficacia determinada por encima del CIM. En este caso, los antibióticos beta-lactámidos con una vida media corta pueden ser eficaces en la alimentación por infusión continua. La siguiente, por favor. En la profilaxis antibiótica. Los antibióticos profilácticos se utilizan sobre todo para prevenir una infección de una incisión quirúrgica. La profilaxis antibiótica preoperatoria reduce el riesgo de una infección de sitio quirúrgico postoperatoria en numerosas circunstancias. Sin embargo, solamente resulta protegida la incisión y únicamente mientras está abierta. Por lo tanto, es vulnerable a una inoculación. Si no se administra correctamente, la profilaxis antibiótica es ineficaz y puede incluso ser perjudicial. La profilaxis antibiótica en cirugía no previene las infecciones nosocomiales postoperatorias, que en realidad se presentan con una mayor incidencia cuando se ha habido una profilaxis prolongada, prosperando los patógenos más recientes cuando la infección se ha desarrollado. La profilaxis antibiótica está indicada en la mayoría de las operaciones limpias contaminadas y contaminadas o potencialmente contaminadas. Un ejemplo de una operación limpia contaminada en la que no suele estar indicada una profilaxis antibiótica es la colecistomía laparoscópica. Otro ejemplo es la cirugía de colon programada como un procedimiento limpio contaminado en el que las medidas preoperatorias están en continua evolución y la reconstrucción arterial
de un injerto protéstico es otro ejemplo de una cirugía limpia en la que el riesgo de una infección elevado es especialmente infrainguinal. La siguiente, por favor. Ya. Ahora hablamos sobre los 4 principios que rigen una administración de un agente antimicrobiano para la profilaxis. Primero tenemos la seguridad, un adecuado espectro reducido de una cobertura de patógenos importantes, poca o ninguna confianza en un agente para el tratamiento de una infección por una posible inducción, una resistencia con un uso, por un uso intenso. La administración la hora anterior a una cirugía durante un breve periodo de tiempo, que no más debe ser de 24 a 48 horas para una cirugía cardíaca. Lo ideal es una sola dosis. Entonces tenemos que de acuerdo con esto, de acuerdo con estos principios, las quinoloas o los carapénicos no son fármacos deseables para una profilaxis quirúrgica. El momento óptimo para la administración de una profilaxis antibiótica parenteral es una hora anterior a la incisión. Los antibióticos administrados antes son ineficaces. Del mismo modo, los antibióticos que se administran después de una incisión. Las primeras dosis peor prolongadas en el tiempo son aquellas que se administran demasiado pronto. La siguiente, por favor. Hablamos sobre los principios de la antibioterapia. Primero, pues, se dice que el tratamiento antimicrobiano es pilar fundamental para el tratamiento de las infecciones, aunque la extendida subutilización y el mal uso de los antibióticos han dado lugar a un alarmante incremento de números de patógenos MR. Lo primero que se debe hacer es la evaluación de una posible infección. Pueden haber pacientes en los cuales tengan una ausencia de fiebre, la presencia de una hipotensión, taquicardia, confusión, escalofríos, lesiones cutáneas, manifestaciones respiratorias, entre otras, que pueden indicar una infección y llevar a tratamiento provisional inmediato. Sin embargo, también existen pacientes donde no presentan un tipo de resfriado. Muchas unidades de cuidados intensivos consideran que cualquier paciente con una temperatura central de 38.3 grados Celsius o superior se encuentra en un estado febril, lo cual justificaría una evaluación de una posible infección. Los hemocultivos, las muestras de hemocultivos se deben obtener de pacientes con fiebre de una nueva aparición, cuando la evaluación clínica no permita suponer una forma clara o una causa infecciosa. La siguiente, por favor. Bien, ahora tenemos que son los antibióticos, antibioterapia empírica. La antibioterapia empírica se ha de administrar con criterio. Un planteamiento imprudente puede derivar en un infratratamiento de una infección establecida o un tratamiento innecesario. Cuando el paciente sufre solo una inflamación o colonización bacteriana, en ambos casos puede ser perjudicial. El tratamiento inadecuado, como por ejemplo el retraso, tratamiento incorrectamente dirigido contra patógenos habituales, fracasos en el tratamiento de los patógenos MR, puede dar lugar de una manera inequívoca y puede causar la mortalidad. La elección del antibiótico es primordial frente a patógenos identificados o probados, suponiendo que se pueda distinguir microorganismos infecciosos y colonizadores, y siempre es deseable una cobertura de un espectro reducido. Son importantes factores específicos del paciente, saber la edad, la debilidad, la inmunodepresión, la función intrínseca del órgano, las alergias previas y otras reacciones adversas al antibiótico reciente.
es importante también saber la duración del tratamiento. La siguiente, por favor. Las consideraciones específicas según la enfermedad, el patógeno y el antibiótico. Primero tenemos con la neumonía. Tras el inicio del tratamiento por sospecha de NAP, los cultivos de las vías respiratorias inferiores pueden primero revelar una ausencia de crecimiento por debajo del valor del umbral determinado. Puede aparecer un importante crecimiento en el patógeno sensible, la cual va por encima del valor del umbral, y un crecimiento de un patógeno multiresistente. En el primer caso, puede interrumpirse el tratamiento antimicrobiano si el paciente no muestra algún deterioro. En el segundo caso, se procede a una desescalada terapéutica, optando por un agente de espectro reducido frente al patógeno. Y en el tercer caso, se continúa con el agente de amplio espectro inicial contra el patógeno, o se procede a ampliar los planteamientos de tratamiento para atacar al patógeno multiresistente. Una vez se ha indicado el tratamiento específico para el patógeno, se debe determinar su duración con el objetivo de evitar una administración innecesaria prolongada. Los patógenos Bueno, por motivo de tiempo voy a tener que dejarlos ahí. Vamos a dejar la clase hasta ahí y vamos a continuar el día martes con la clase, y si alcanzamos a ver con el otro tema, vemos el otro tema, ¿sí? A ver si alcanzamos a terminar este tema y vemos el siguiente. ¿Cuál es el tema que sigue? No recuerdo. ¿Alguien me ayuda con el tema o el siguiente grupo de exposición? No saben. Bueno, en todo caso, si no recuerdan, el día martes tratamos de terminar este tema y continuar con el tema que sigue. Si por motivo de tiempo tengo que dejar, tengo una cirugía ahorita, y tengo que ir para allá. Si hay alguna pregunta, alguna duda, en la próxima clase me la hacen saber. El grupo de práctica viene el día lunes a las 9 de la mañana. ¿Sí? Okay, Tiene que venir, el grupo no vino ayer ningún grupo. Acuérdense que los grupos tienen que venir los días lunes, martes y jueves. ¿Sí? Pero Okay. los jueves vienen un poquito más tarde. No, perdón, los jueves no, porque los jueves tengo de tarde. Es algo que puedan venir en la tarde, después de la 1:30. ¿Sí? Ahí los lunes y miércoles de la mañana a las 9 de la mañana. ¿Sí? Bueno, los dejo entonces. Okay. Listo, doctor, gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor.